Bendiciones, amados hermanos. Continuamos con el capítulo 14 de Primera de Samuel. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Wow. Después de haber tenido 2000, él, ¿verdad? Ahora solamente contaba con 600 hombres. Y Ahías, hijo de Tob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Icabod, ya saben, ¿no? Lo que significa, sin gloria. Y en el verso 4 dice: y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con mucho o con pocos. Gloria al Señor. Esto se llama fe, esto es confiar en lo que Dios puede hacer y no en nuestra propia fuerza, no en nuestra propia inteligencia, no en nuestras estrategias, sino darle chance al Señor de que Él pueda hacer algo con lo que pues estamos viviendo. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues a ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. O sea, como cucándolos, ¿no? Como diciendo: ay, ahí vienen los cobardes, ahí vienen los que estaban escondidos, no sé. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: Subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Wow. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primer matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Imagínense, hermanos, lo que puede hacer 2 hombres, pero no solo esos 2 hombres, sino lo que puede hacer Dios con 2 hombres contra un ejército. Y dice acá que ellos causaron consternación, que había miedo, que había temor, que había pánico, que incluso había temblado. O sea, el poder de Dios manifestándose, y obviamente pues los filisteos estaban asustados.
Dice en el verso 16, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado al otro y era deshecha. Wow. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaban Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: traed el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Ya no hay tiempo. No sé realmente qué quiso él decir con esto, con detén tu mano, ya no sigas, porque esto que estamos viendo, no hay como para hacerle preguntas al Señor, pues, porque estamos viendo lo que está pasando. Y claro, él estaba preocupado por su hijo, ¿verdad? Entonces dice en el verso 20, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Aleluya, mis hermanos. Si se dan cuenta que esto de la confusión no solamente viene de parte del enemigo, porque el enemigo muchas veces trata de confundirnos, trata de hacer división, hace ciertas cosas que a veces a uno lo confunden. Pero también Dios en su poder, Dios en su gloria, en su soberanía, Él hace lo que quiere. Y esto no es la primera vez que se ve o que yo leo en la Biblia que Él pone a los mismos enemigos contra ellos mismos, matándose entre ellos y dándole la victoria al pueblo. Ese es nuestro Dios. Por eso y me extraña porque, lo que yo veo acá es que sí, el Señor está en este caso con Jonatán, porque Saúl ni siquiera quiso consultar. Cuando el sacerdote le dice que vaya y consulte el arca, luego lo detiene. Saúl ya a estas alturas ya no está como pues considerando a Dios para que le dé ayuda. Entonces él está actuando por sí mismo y por eso vemos en este relato que Dios está apoyando y fortaleciendo a Jonatán. Porque Jonatán, si se fijaron, cuando leímos ahí decía que él le pidió una señal al Señor. Esa va a ser mi señal. Y antes yo me acuerdo que nos decían que no hay que pedirle señales a Dios, que no sé qué, que esto, que lo otro. Pero realmente cuando tú sabes que Dios está contigo, tú sí puedes. ¿Por qué no le puedes decir: Señor, si dicen esto, pues eso es que tú estás dando el pase, como lo hizo él? Si ellos nos dicen: vengan acá, suban acá, eso quiere decir que tú los has entregado y que pues vamos a ir con todo. Y así fue. Dios responde a la oración de Jonatán, a esa petición de una señal. Y qué lindo es saber eso, porque eso, cuando él escucha esa frase, yo estoy segura que él iba con una fe sabiendo que Dios había entregado a sus enemigos ante sus pies, ante sus manos. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que tomar este ejemplo y vivirlo nosotros. Cuando el enemigo esté, y a lo mejor hay momentos en los que nos atemoriza de tal manera que quizás nos sentimos que estamos como escondiditos, como calladitos, que no sé, nos ha ganado tanta la moral que estamos ahí como cohibidos. Pero no sé si les ha pasado que de repente ustedes vienen y leen una palabra o Dios les da una palabra y esas fuerzas como que vuelven a nosotros y entonces en el nombre del Señor Jesucristo nos levantamos y empezamos a clamar y sabemos que el Señor nos va a dar la victoria. Y eso es lo que el Señor quiere, que no confiemos en nosotros mismos, sino que le busquemos a Él y sepamos que
Él nos va a dar la victoria. Pero no dudes, hermano, no dudes, porque a veces como que la prueba crece en ese momento en que tú en vez de confiar, la prueba crece y entonces en vez de confiar, tú empiezas a dudar. Y cuando tú dudas, hermano, cuando tú tienes un pelín de duda, ya no vas a ver nada, porque la duda es lo contrario a la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú estás dudando, tú no estás agradando a Dios. Tú estás limitando el poder de Dios y por eso no ves cosas grandes en tu vida. No ves respuestas que lleguen a tu vida. Entonces, yo te animo este día a que con todo tu corazón le busques al Señor, pero que no le busques solo cuando tienes necesidad o cuando sientes que ya no puedes. Búscale todos los días. Aliméntate de su palabra para que tengas fe, para que puedas tomar cada día ese escudo de la fe para poder apagar los dardos del enemigo. Tenemos que resistir y la única manera de resistir al diablo es sometiéndonos a Dios para que Él pueda huir. O sea, lo primero es someternos a Dios. Si yo no me someto a Dios, si yo no estoy en obediencia a Dios, ¿cómo puedo yo esperar que Dios haga algo cuando yo le pida? Tiene que ser una comunión día con día, día con día. Eso tiene que ir creciendo y creciendo. Bueno, vamos a seguir ahí. Verso 21. Bueno, vamos a avanzar porque está un poquito largo este capítulo. Dice, verso 21, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los perseguían en aquella batalla. Así salvó, oigan, ¿quién salvó? Así salvó el Señor a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. O sea, mis amados, otra mala decisión del rey Saúl. Verso 30 dice, cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Wow, estoy en contra, ¿no? En contra de la ley. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra el Señor, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja,
y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra el Señor comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron ahí. Y edificó Saúl altar al Señor. Este altar fue el primero que edificó al Señor. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas el Señor no le dio respuesta aquel día. Wow. Ven cómo él, la vez anterior que leímos ahí, no quiso consultar al Señor. Y ahora que lo consultó, pues el Señor no respondió, no dio ninguna respuesta.